de esa forma de ver la vida o la gestión pública, ¿no? En caso contrario, como ocurre en otros países, ustedes serían la prioridad, pero digamos que somos lo último. Digo somos porque yo también soy profesor de CETPRO, así que esa es mi mirada, ¿no? Entonces, por eso hay la necesidad de hacer importantes cambios en el país, cosa que muchos no quieren entender. ¿Por qué? Porque nos han sumido en el consumismo, por ejemplo, en general, y entre ellos el consumismo de la tecnología, ¿no? Somos atroces consumidores de tecnología, pero no somos productores de la tecnología, no somos transformadores ni innovadores. Entonces, eso pasa mucho por las políticas, por el nivel de inversión en las políticas, por el nivel de inversión en las capacidades humanas, y eso tiene que ver con el magisterio, en profesores que piensen así y tengan la tendencia de convertir a un país primario exportador de materia prima, somos solamente vendedores de materia prima, a ser un país industrializador, tecnológicamente desarrollado. Entonces pasa por todas esas cosas. Por eso mi identidad con ustedes y mi preocupación porque esta tarea que tenemos conjuntamente podamos lograrlo en un momento. Yo tengo una actividad programada a las 9 de la mañana en el hemiciclo Porras, a la que debo ir. Luego tengo otra a las 10 en otro edificio, acá el Congreso que tiene varios edificios. Y luego tengo que estar a las 10, a las 11 de la mañana, antes tengo que estar obviamente porque a las 11 de la mañana empieza mi reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del cual soy presidente, ¿no? Y ahí estamos ahorita debatiendo, viendo temas, por ejemplo, de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya hay opositores ya. Ojalá esta base social que son ustedes lo puedan respaldar. Pero la idea es sacar adelante este ministerio que le puede cambiar el chip, el pensamiento, el rostro al Perú. Es un cambio que va a demorar unos 20, 30 años, pero le puede cambiar este ministerio. Va a depender de muchas cosas. Estamos viendo viendo el tema de una ley que presentamos, que es la ley del teletrabajo. Después de la pandemia, prácticamente el trabajo virtual remoto ya es parte de nosotros. Ahorita se está hablando de trabajo remoto, pero no del teletrabajo, que es una modalidad distinta de trabajar. Queremos mejorar la investigación, pues sin investigación no hay creación de tecnología, no hay innovación, no hay nada. Y por eso hemos presentado una ley de posgrado para promover una ley donde ya acabemos con los posgrados de fin de semana y pasemos a desarrollar verdaderos investigadores con posgrados donde el Estado se haga cargo. Donde hay países muy liberales como el caso de Alemania, por ejemplo, donde el Estado se hace cargo de la investigación, de formar a sus investigadores gratuitamente. Invierte, en otras palabras, en la capacidad humana, en el cerebro humano, pero en el Perú no es así. Queremos cambiar. Y así, estamos viendo temas como mejorar los institutos peruanos de investigación, que casi no hacen investigación, muy poco, ¿no? Entre otros temas de interés, implementando parques científico-tecnológicos a lo largo y ancho del Perú. En el Puno ya tenemos, ¿de qué regiones serán? En varias regiones ya se tiene. Hoy día vamos a discutir la creación del parque científico de Ica, ¿no? Y así, estamos en esas tareas, ¿no? Entonces, yo quiero saludar su predisposición, su confianza, sobre todo. Estamos desarrollando el tema. Hacer un proyecto cuesta algún esfuerzo de indagación, de cruce de información, de revisión de antecedentes, de análisis de costo-beneficio, ¿no? Que no haya sobreposición de normativas. Podemos, primigeniamente hemos descubierto que en todo caso
el proceso de nombramiento de docentes de CEPROS, como es lo que están demandando, ya está regulado hace varios años atrás, ¿no? Sino que ningún ministro lo ha hecho, ningún ministerio lo quiso implementar, y es bueno de exigirlo. Entonces, tras la iniciativa que ustedes tienen, ¿qué se podría hacer ahorita? Quizá proponer una ley, un nombramiento excepcional, porque nos van a poner como cortapisas que mientras no se haga el proceso de licenciamiento no hay nombramiento. La inestabilidad va a crecer también. Ahora casi los contratados eran uno que otro. Yo que soy profesor de CEPRO, la mayoría siempre fuimos los nombrados, pero ahora en algunos casos la mayoría, hasta contratados, son directores y ya casi no hay nombrados en los CEPROS. Y en ese sentido, quisiera que entiendan por ese lado las cosas. Y les voy a dejar con el doctor René Choque Alave, que es el asesor principal de este despacho, quien está trabajando el proyecto para que pueda explicarles en qué estado vamos y sobre todo, quizá puede servir esta reunión para recoger algunos insumos, ideas, para que podamos reforzar, quizá argumentar mejor, ¿no?, esta propuesta de ley que estamos preparando, ¿ya? En ese sentido yo les ofrezco mi saludo, voy a estar unos minutos más y luego me voy a retirar rumbo al evento que ya les comuniqué. Muchas gracias, estimado Wilfredo, y a todos los concurrentes a esta reunión. Saludo la realización de esta actividad. Muchas gracias, muy buenos días, y si no tiene que decir nada Wilfredo, les pasaríamos con el doctor René Choque Alave, el asesor de la oficina, para que puedan continuar la sesión con él. Muchas gracias, un abrazo. Bien, señor congresista. Muchísimas gracias. René, entonces, adelante René, saludos. Bien, doctor Flavio, congresista de la República, a los que están en estos momentos conectados a través de esta conexión virtual, previo saludo como siempre y dispuestos para compartir justamente este encargo que se nos ha dado para elaborar este proyecto de ley referido al nombramiento de docentes contratados en lo que es en esta modalidad de educación técnico-productiva. Entonces vamos a dar las pautas generales y luego, como decía el congresista, recibir algunas apreciaciones, algunos aportes que justamente van a servir para enriquecer justamente esta propuesta legislativa. En principio, justamente como ustedes entenderán, el proceso de nombramiento está regulado con la ley 29944. No es que nosotros vamos a encontrar una nueva fórmula, ¿no?, para una autorización de nombramiento. El proceso de nombramiento para lo que es educación básica regular y educación técnico-productiva está regulado en la ley 29944. Entonces, no existe, digamos, un vacío total para que pueda darse este proceso de nombramiento. Ese es un punto de partida importante. Y es bueno también destacar los siguientes procesos que se han dado, porque en un proyecto de ley tiene que entrar esta parte de la sección de antecedentes, lo que es justamente llamado la exposición de motivos. Desde que entra en vigencia esta ley de reforma, exactamente el 26 de noviembre del año 2012, hasta la fecha, es bueno señalar con precisión cuántos procesos de nombramiento se han ejecutado. En total se han ejecutado 4 procesos de nombramiento. Y estos 4 procesos de nombramiento, como ustedes entenderán, han estado dirigidos exclusivamente para docentes de educación básica regular, más no para los docentes de educación técnico-productiva. Así podemos citar, el primer proceso de nombramiento se ha dado en el año 2015, ¿no?, el segundo en el año 2017, el tercero en el año 2018 y el cuarto proceso en el año 2019. También imagino que ustedes recuerdan el proceso de nombramiento del año 2020 como consecuencia justamente de la emergencia sanitaria que atravesábamos en ese tiempo con mucha contundencia, con muchas consecuencias. Ha sido suspendido, ha sido cancelado, no se realizó por esa causa. Entre tanto, el nombramiento del año 2021
Igualmente, por el tema justamente de la filtración del examen, tampoco se pudo concretar. Entonces, en síntesis, podemos señalar de que en esta parte se han llevado 4 procesos de nombramiento para la carrera pública magisterial. Y dentro de esos 4 procesos de nombramiento, como decía, he excluido los docentes de educación básica regular. Igualmente, es bueno destacar de que el texto original de la ley de la carrera pública magisterial, la ley 29944, establece el nombramiento anual. Perdón, inicialmente es nombramiento bianual, o sea, cada 2 años. Cada 2 años debería de implementarse. ¿Qué ocurre en el año 2018? Se modifica justamente esta periodicidad y la ley que establece esa modificación señala que debe realizarse en forma anual y esto se ha dado por un lapso de 5 años y esto justamente expira este año. Este año sería el último año en que debe llevarse, digamos, de manera anual y a partir del siguiente año o del siguiente periodo esto debería darse cada 2 años. Entonces, en ese aspecto también para poder alcanzarles, transmitirles justamente la preocupación del congresista, se ha presentado un proyecto de ley para que nuevamente se retome esa posibilidad de hacer el nombramiento en forma anual, ¿no? Porque termina este año la vigencia de esa ley, no se ha ejecutado los nombramientos en forma anual y prácticamente necesitaría otra ley que justamente amplíe para que este nombramiento sea en forma anual, ¿no? Eso. Ahora, ¿cuál es la otra característica que tienen los procesos de nombramiento? Ustedes saben de que el proceso de nombramiento implica presupuesto, implica justamente coberturar las plazas y como consecuencia de la cobertura de esas plazas, transferencia de presupuesto. Y el presupuesto se maneja a través de la ley de presupuesto. Y cada ley de presupuesto, si nosotros revisamos desde la década del 90 para adelante, pone en un artículo, normalmente pone en el artículo 4, que está prohibido el ingreso a la administración pública. Esa es la regla general que pone toda norma de presupuesto de cada año. Por ejemplo, para este año, la ley de presupuesto igual pone, ¿no? Está prohibido el ingreso a la administración pública. O, dicho de otra manera, de manera más simple, está prohibido el nombramiento. Esa es la regla, pero toda regla tiene su excepción. Justamente estas leyes de presupuesto han autorizado desde el año 2013 que está exceptuado de esa prohibición de nombramiento el ingreso a la carrera pública magisterial. Dicho de otra manera, la ley de presupuesto habilita que cada año pueda realizarse nombramiento. Entonces, aquí concluyendo, ¿no? Para que se ejecute este proceso de nombramiento tiene que darse 2 condiciones. Uno, que esté en la ley de la carrera pública esa facultad de que se dé el nombramiento. En estos momentos, ¿está esa facultad de que se dé el nombramiento? Sí está. La ley de presupuesto tiene que autorizar. ¿Autoriza la ley de presupuesto de nombramiento? Sí lo autoriza. Entonces, teniendo esas 2 condiciones, ahora corresponde analizar justamente en el marco de la ley de la reforma magisterial cómo es que se lleva esos procesos de nombramiento hasta la fecha. Esos procesos de nombramiento se lleva hasta la fecha y eso está en la ley, ¿no? Los reglamentos o las normas que justamente convocan a estos procesos, lo único que hacen es precisar, vamos a decir así, complementar, hacer más específico este proceso. Entonces, en la ley de nombramiento justamente aparece cómo debe llevarse estos 2 procesos de nombramiento. Entonces, ahí la norma establece, ¿no? 2 etapas o 2 fases. Una etapa nacional que está a cargo del Ministerio de Educación. Y como ustedes sabrán, esta etapa nacional a cargo del Ministerio de Educación, ¿en qué consiste? En dar una prueba teórica. Esa es la que justamente corresponde a esa etapa. Y una etapa descentralizada que consiste justamente en que esto se lleva, como su nombre lo indica, a nivel de las instancias de gestión educativa descentralizada. O sea, vale decir, a nivel de las direcciones regionales en los casos que corresponda, normalmente en su mayor magnitud a nivel de las UGELs y a nivel de las instituciones educativas. En esta fase 2, etapa descentralizada, ¿qué es lo que evalúan? ¿Qué es lo que califican? Califican, por ejemplo, lo que es la trayectoria profesional, la trayectoria académica, la experiencia docente, los méritos y esta parte que es muy controvertida, ¿no? Eso está en la ley, lo que es la capacidad didáctica. Esa capacidad didáctica en sencillo, ¿en qué consiste? Consiste en que te toman una clase modelo, que se conoce tradicionalmente, y te hacen una entrevista. En eso justamente se materializa la etapa descentralizada en este proceso de nombramiento. Entonces, en el caso de ustedes, ¿por qué no se ha implementado? Si hay una ley
hay una ley que autoriza, en este caso en la ley de la carrera pública, y hay una ley de presupuesto que autoriza de similar manera. ¿Por qué no se ha implementado? Porque justamente por la naturaleza del servicio que se presta en educación técnico-productiva es por la que no la han implementado, ¿no? Y nosotros eso podemos ver, digamos, en las normas de ascenso de escala. En las normas de ascenso de escala, por ejemplo, sale una norma particular especial para los docentes que ya están nombrados en la educación técnica productiva para que puedan ascender. Sale específicamente una norma para ellos, y para el ascenso de lo que es educación básica regular sale otra norma. Entonces de ahí nos podemos dar cuenta, ¿no?, que el Ministerio de Educación, porque es la entidad encargada de implementar, porque el Congreso en su facultad justamente de legislar ha dado una ley de la carrera pública donde está establecido el nombramiento, la ley de presupuesto también la aprueba el Congreso, la autoriza. Entonces ¿quién debería de implementar? El Ministerio de Educación. ¿Y por qué no el Ministerio de Educación no ha implementado para educación técnico productiva? Es que justamente, reitero, por esa dificultad. Y digamos, como decía hace un momento, para que esto pueda ser corroborado, su dificultad, ¿dónde el ministerio, digamos, hace dar cuenta de eso? Cuando saca una norma distinta para el ascenso. Una norma para lo que es educación básica regular de ascenso y una norma distinta para ascenso de educación técnico-productiva. Ahí nos podemos dar cuenta que si para ascenso existen dos normas reglamentarias que justamente conducen a llevar ese proceso, igualmente para el proceso de nombramiento debería de haber una norma especial con una característica especial que justamente pueda viabilizar. Entonces, encontrado el foco del problema, justamente ahí va el tema de lo que es ya la parte medular del proyecto de ley. Buscar la modificatoria de la ley de la reforma magisterial, en particular para que se implemente el proceso de nombramiento para los docentes de educación técnico-productiva. Entonces, nosotros hemos analizado las normas de ascenso de escala, que es una guía que sirve, a ver, ¿cómo evalúan en educación técnico-productiva? Evalúan justamente de manera práctica, no lo toman una evaluación teórica, evalúan de manera práctica. O sea, para el proceso de ascenso de escala magisterial, los profesores que están en educación básica regular, ¿no?, dan examen. Un examen y una etapa descentralizada, los dos componentes. Y en el caso de educación técnico-productiva para el ascenso, ¿cómo es la evaluación? A través de una evaluación práctica. Entonces, yo he revisado todos los procesos de ascenso y se concluye de que en la parte de evaluación de ascenso, justamente toman en cuenta estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, les evalúa el tema referido a la planificación curricular. ¿Cómo lo planifican ustedes para el desempeño, para el desarrollo de sus sesiones? Es un aspecto que tomo en cuenta. ¿Qué más? El tema de la promoción del clima en el aula, ¿no? Ese aspecto. Evalúan la promoción de involucramiento de los estudiantes. Igualmente, el acompañamiento que se hace en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, el tema del dominio de procedimientos para la realización de trabajos. Esos son los criterios que justamente ha tomado en cuenta el Ministerio de Educación en estos últimos años para la evaluación de ascenso de escala magisterial para los docentes de educación técnico-productiva. Repito, no toma una evaluación teórica, como sí toma para el ascenso para los docentes de educación básica regular. Entonces, esta sería justamente la propuesta que se plantearía para la evaluación de nombramiento en función a lo que son estos aspectos que ustedes ahorita ya se estarán dándose cuenta. Estos aspectos que evalúa de la planificación, de lo que es el tema de la promoción del clima, de lo que es el involucramiento de los estudiantes, ¿a qué se está refiriéndose en palabras sencillas? Se está refiriéndose a las rúbricas que el Ministerio de Educación justamente ha planteado, ha presentado, ¿no?, para que pudiera empezarse con la evaluación de desempeño. Entonces, en suma diríamos que el proceso de ascenso para los docentes de educación técnico-productiva es en base a las rúbricas. Y para el proceso de ascenso de los docentes de educación básica regular es en base a una prueba de conocimientos. Eso. Entonces, ¿qué es lo que más o menos la propuesta que nosotros queremos plantear? Que puede ser la evaluación para el nombramiento en base justamente a una referencia, porque nosotros no podemos inventarnos, ¿no? Lo que hay que buscar es alguna fórmula que ya existe o plantear algunas modificaciones a esa, ¿no? Entonces sería esta evaluación en función a lo que es las rúbricas, ¿no?, del Ministerio de Educación. En eso consistiría la evaluación. Eso sería una etapa. ¿Y la otra etapa en qué consistiría? Obviamente
no se puede dejar de lado, porque eso está regulado en la ley de la reforma magisterial en la sección de nombramiento. ¿Cuál es la otra parte que se califica? Que siempre se ha estado calificando para los diversos concursos. La formación profesional, o sea, los títulos que uno posee, los grados que ha podido tener. Después ahí está considerado la experiencia docente, los años de contrato que ha tenido el docente, en este caso, en esta modalidad de educación básica, no, educación técnico-productiva, los méritos son las resoluciones que tiene, y el tema justamente de lo que es la clase modelo, que lo llaman. Pero acá ya no entraría esa clase modelo, porque eso lo reemplazaría justamente en la primera fase, lo que es las rúbricas, ¿no? Entonces, la propuesta está en que se modifique en concreto la evaluación nacional, la prueba única nacional, reemplazándole por las rúbricas, ¿no? Eso sería la propuesta. Ahora, también de antemano les alcanzo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Una vez que se elabora el proyecto de ley, lo que hay que hacer es trasladar este proyecto de ley a la bancada. En este caso, el vocero, a través de los asesores, revisan, ¿no? Hacen una revisión. Una vez que hacen una revisión, ya tenemos el visto bueno, se tiene que respaldar justamente con la firma de no menos de 5 congresistas, ¿no? Tienen que firmar ese proyecto de ley. Una vez que se tiene todo eso, se presenta por el conducto regular. Y una vez que ya está en el Congreso de la República, lo que hacen es derivar a una comisión. En este caso, muy probablemente lo pueden derivar a la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Educación. De hecho, educación. Presupuesto no tanto. ¿Por qué? Porque está autorizado en la ley de presupuesto. No va a haber ninguna afectación de nuevo presupuesto. La ley de presupuesto autoriza diciendo que se nombre en la ley de la carrera pública magisterial. Porque en la carrera pública magisterial están todos los docentes de las distintas modalidades, niveles, ¿no? Y la ley de la reforma magisterial autoriza. Entonces, estrictamente iría a la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación, una propuesta de ley, un proyecto de ley, queda en los mismos términos, tal como tú has presentado. No, ahí sufren variaciones, modificaciones. ¿A raíz de qué? A raíz de que cuando la Comisión de Educación recibe una propuesta legislativa, tiene que correr, por ejemplo, traslado, digamos, al Colegio de Profesores, tiene que correr traslado al Ministerio de Educación, tiene que correr traslado a otras entidades que estén relacionadas con eso. Entonces, ahí va a opinar el Ministerio, ahí va a opinar, digamos, el Colegio de Profesores. Si es que en este caso existe una organización de docentes de educación técnico-productiva, también trasladará a esa institución. Y una vez que recoge esos aportes, sacan lo que se llama el predictamen. Luego el dictamen se vota, se analiza y recién está listo para que esto pueda ir al Pleno del Congreso de la República, donde se debate. Y en ahí también puede haber variaciones, puede haber modificaciones, sí, con los aportes de los congresistas. Entonces, eso no hay que perder de vista, porque uno podría decir, ¿no? Bueno, yo planteo de esta forma A, B, y va a salir el producto, o sea, el proyecto de ley ya convertido en ley, con los contenidos A y B. No, en el camino sufre modificaciones. Por eso la necesidad de que tiene que tener un sustento para que, digamos, no sufran mayores modificaciones. Tiene que tener un sustento, una relación de hechos que justamente motivan. Entonces, yo particularmente aquí encuentro de que hay una vulneración del derecho de los docentes contratados de educación técnico-productiva. O sea, ha habido una discriminación. ¿Cómo? Estando autorizado por la propia ley y estando autorizado por la ley de presupuesto, desde la vigencia de la ley de la carrera pública, desde 26 de noviembre del año 2012, hasta ahorita ni un proceso de nombramiento se haya implementado. Entonces, eso va a meditar de que justamente cuando el congresista, el doctor Flavio Cruz, sustente, tanto ante la comisión como en el pleno, tenga que sensibilizar de que es un sector de los docentes contratados que no han tenido esa oportunidad de nombrarse. Y eso prácticamente puede ser tomado de una manera favorable hacia ustedes, ¿no? Porque es un problema en estos momentos, como mencionaba el doctor Flavio, de que ya pues se está convirtiéndose estas instituciones en centros educativos donde la mayor cantidad de docentes están justamente en la condición de contratados y no pueden hacer carrera, no pueden hacer carrera. Más bien esta aclaración quería hacer. No hacen carrera definitivamente porque no estás nombrado, no puedes escalar. O sea, está impidiéndose el derecho a escalar.
no puedes escalar a la segunda si no estás en primera. La primera escala se logra justamente con el proceso de nombramiento y así a las siguientes. Entonces, ¿qué va a ocurrir si este proceso de nombramiento sigue retrasándose? ¿Con qué escala van a poder cesar cuando, digamos, cumplan el ciclo laboral? No van a alcanzar tal vez como alcanzan los docentes que han sido nombrados antes de la vigencia de esta ley, una sexta escala, una séptima, tal vez aspira a una octava. ¿Y eso en qué incide? Incide justamente en algunos beneficios, como por ejemplo la CTS, ¿no? Que ustedes habrán escuchado, que ha sido efectivamente uno de los autores de este proyecto del congresista Flavio Cruz, que se va a calcular al 100% futuro. Mientras uno está en mayor escala, el monto de la CTS también es mayor. Entonces, es una de las consecuencias, digamos, negativas, ¿no? Que no tengan una carrera pública estando en la condición de contratados por varios años. ¿Y en qué aspecto no deberían de preocuparse? Eso también es bueno también trasladarles esa preocupación. En el tema de pensiones. En el tema de pensiones, cuando ustedes tengan ya la oportunidad de cesar, ya no tener el vínculo laboral, ya sea que estén en el Sistema Nacional de Pensiones 19990 o un sistema privado de pensiones, ahí no les va a preguntar, ¿has trabajado, nombrado, contratado? No, ahí sencillamente te dicen cuántos años de aporte. Y esos años de aporte se hace en función de contratado, se hace en función de nombrado, se hace en función de designado, cualquiera que haya sido tu cargo, cualquiera que haya sido tu condición laboral. Y la escala. A los de la ONP, por ejemplo, los que están aportando a la ONP, no les interesa en qué escala estabas, qué cargo ha sido tu último cargo. Lo único que les importa son los aportes. Entonces, en ahí, por ejemplo, no tienen ningún problema. ¿En dónde tienen problema? En hacer carrera. Entonces, eso es lo que de antemano diríamos en esta primera parte. El proyecto de ley está en esos términos. Faltaría consensuar, como les decía, y recibir los aportes de ustedes en el tema referido concretamente a la mecánica, a las fases, cómo se va a ejecutar, porque aquí se va a hacer una modificación o en su defecto una disposición complementaria que regule el nombramiento de docentes de educación técnico-productiva, porque en lo que es educación básica regular, la norma hasta ahorita está regulado en esos términos, y sobre eso, claro, nosotros hemos presentado un proyecto de ley para lo que es educación básica regular, donde no se toma en cuenta lo que es la clase modelo, porque ahí también ha habido problemas, ¿no? Hay bastante subjetividad, ese es digamos, el aspecto negativo de esa parte, ¿no? Eso es, en síntesis, como reitero, lo tenemos preparado los antecedentes, todo, que es justamente lo que nutre, lo que alimenta, lo que les he puesto a grandes rasgos, y lo que faltaría es precisar justamente la fórmula, la parte que modifica justamente o lo complementa en la ley de la reforma. En todo caso, les dejo a ustedes para que puedan alcanzar algunos alcances que tengan a bien hacerlo, o en su defecto también va a ser muy bueno que a través de la organización que ustedes justamente tienen, alcanzar un documento para que eso también vaya parte, ¿no? Como mención, como referencia, cuando ya este proyecto de ley tenga que ser ya tramitada formalmente, ¿no? Entonces, digo una vez más, todos los elementos de un proyecto de ley, falta concretar la parte justamente que les interesa a ustedes. ¿Cómo va a ser la implementación? Porque, como repito una vez más, no se busca que autorice, digamos, una ley que se dé el nombramiento, no, la ley está autorizado, la ley autoriza el nombramiento, mejor dicho, de la carrera pública, lo autoriza la ley de presupuesto, lo que falta es cómo implementar. En esa parte de la implementación es donde tiene que haber justamente esta modificación. Muy bien, ahora sí les escucho. Bien, señor asesor del congresista doctor Flavio Cruz, agradecerles por su participación. Y a nombre de todos los docentes que estamos aquí, son representantes de diferentes regiones de todo el país. Y de antemano ya hemos conversado con el señor congresista en 2 o 3 oportunidades, de los cuales también, como usted está planteando, es el mismo caso, también nosotros hemos alcanzado primeramente ya los CEPROS, ya más de 11 años no hemos sido convocados para una fase de nombramiento. Entonces nos ha urgido presentar y buscar algunos congresistas, y de los cuales también conocía al doctor Flavio Cruz, y por lo tanto nosotros como una asociación de docentes de educación técnico-productiva, ANDETEP, hemos presentado un documento para que nos pueda apoyar en ese sentido. Más bien, señor asesor, en caso de los fases, no sé si nosotros estábamos conversando con algunos de los colegas, estábamos viendo, no sé si sería posible fase de la SUGEL, regional y nacional. Y
Eso sería uno de mis alcances y otro también de lo que hemos visto, años de experiencia. Para años de experiencia hemos tenido también una encuesta a nivel de todos los docentes de educación técnica productiva de diferentes regiones, en donde se ha arrojado ahí, la mayoría más o menos es de 8 años a más y el segundo lugar está 5 años. Eso es lo que se ha arrojado en esta encuesta. Y los demás que usted nos ha planteado, creo que estamos nosotros de acuerdo con la evaluación como práctica, en cómo se lleva con los docentes nombrados en CEPRS, ¿no? Creo que también con la mayoría de los colegas también hemos consensuado. Pero para mayor fiabilidad estaremos alcanzando a través de un documento por mesa de partes, a través del señor congresista, para que usted también tenga validez. Señor asesor, no sé si colegas tienen alguna pregunta, por favor. A ver, antes Buenos días. A ver, escuchamos, a ver. Buenos días. Soy Nancy Rodríguez Ramírez, soy de la región La Libertad y tengo una duda en cuanto a al orden de prelación en la cual sería mi preocupación más álgida, debido a que no todos los docentes en todo el Perú cuentan con un específico en la carrera que uno está que enseña. Entonces, quiero saber cómo es que lo están estipulando en este proyecto de ley. Ya, a ver, vamos a absolver esa pregunta. Me decía usted de que... Una aclaración también, hay que recordar que todos nosotros somos docentes y somos titulados en eso, sí, eso lo tenemos bien claro, tenemos el título, ¿no? Entonces, pero pues siguen ya los demás títulos, hay un orden de prelación en el Ministerio de Educación con respecto a nosotros en la contratación. Si nosotros no cumplimos ese orden, entonces vamos a etapas excepcionales a veces. Bueno, que este año no se ha dado, sino a Dios gracias, ha sido porque, bueno, ha habido una renovación, ¿no? Ya, sí entiendo. O sea, cuando ustedes se presentan, por ejemplo, al proceso de contratación, les exige, digamos, una determinada mención del título, pero como no lo tienen, entonces ahí viene, ¿no? Un orden de prioridades, ¿no? Lo que ustedes lo llaman de prelación. Para poder, digamos, explicar esta parte, algo que quiero decirles, ¿no? Una ley, una característica que tiene es que es de carácter general. Por eso justamente la razón de los reglamentos. Una ley no puede desarrollar todos los alcances, ¿no? Si ustedes recuerdan, un proceso de nombramiento tiene el marco legal, ¿cuál es? La ley de la reforma. Luego, ¿cuál es la norma que sigue? El reglamento, en este caso el decreto supremo 011 del año 2013, ¿no? El reglamento de la ley de la reforma. Y luego, ¿qué hace el ministerio? El ministerio lo que hace es sacar una norma técnica específica. Entonces, en ese reglamento y en esa norma técnica específica es donde justamente se detalla eso. Entonces, aquí, en una de las disposiciones complementarias, transitorias, se puede colocar lo que están indicando, porque eso es cierto, no tienen esa similitud con los que son de educación básica regular. O sea, vamos a buscar, digamos, que exista esta, no autorización, sino la implementación, porque eso lo repito, porque están autorizados por las leyes, la implementación. Entonces, ¿qué tal por A o B? Surge lo que ustedes ahorita se están preguntándose, ¿no? O sea, el ministerio saca una norma reglamentaria donde indica de que debe reunir este perfil, debe tener este título, y no da esa opción, digamos, para que justamente se pueda complementar con otro estudio, ¿no? Entonces, eso tendríamos que evaluar, porque se ha dado eso en nombramientos antes de la vigencia de la ley de la reforma. Yo recuerdo que sí acreditaban con algunos requisitos. Por ejemplo, un ejemplo típico sería este caso. A ver, en EVA, en Educación Básica Alternativa, la norma exige, y eso debería ser así, título en lo que es adultos o en andragogía. Ninguna institución del Perú que yo sepa da el título en educación de adultos. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, ¿no? En orden de prelación, ¿no? Que tenga capacitación de 2 años, que tenga capacitación de 1 año, o que tenga
estudios acreditados, por ejemplo, por la entidad correspondiente del Ministerio de Educación. Eso. Entonces, esas salidas justamente hay que buscar, pero en disposiciones transitorias, porque, como les decía, esta ley regula en forma genérica todo el proceso de nombramiento, y una ley no se puede dar de manera particular para cierto número de docentes. Aquí, ¿cuál es la razón que nos impulsa a que exista, digamos, esa excepción? Decía uno de sus compañeros, efectivamente, más de 10 años que no ha habido opción de nombramiento para ustedes. Entonces, esa particular es la que va a permitir eso. En todo caso, en esa parte tendríamos que buscar salidas que se han dado con antecedentes, ¿no? Y yo les pongo el caso de educación básica alternativa. En educación básica alternativa, ningún docente que se ha nombrado tiene el título de lo que es en educación de adultos. No tiene. Entonces, el ministerio, para facilitar, ¿qué hace? Lo que hace el ministerio es justamente exigir requisitos que vienen en un orden de prelación. Entonces, por ejemplo, eso sí es un antecedente, ¿no? Para buscar la salida. Así, tenemos que revisar, en todo caso faltaría acá, porque eso es un buen aporte, porque en sí ustedes son los que conocen exactamente a nivel de todo lo que es este conjunto de docentes que trabajan en educación técnico-productiva, si en las plazas que están laborando acreditan o no con el título, porque esa es la regla general. Quien trabaja en una plaza A y requiere la mención del título B, eso tiene que acreditar, eso es lo que se da en educación básica regular. Entonces, ustedes mejor que nadie saben, y ahora que me lo están diciendo, que no siempre es así, entonces se buscaría justamente a través de una disposición transitoria de esta ley, buscar justamente lo que hacen, flexibilizar para lo que es educación básica alternativa. Entonces, estoy tomando nota de eso, ¿no? Es un aporte importante. Y quiero tomar también la palabra de su compañero que ha intervenido, que nos van a alcanzar. Está muy bien eso, que nos alcancen en un tiempo corto, ¿no? También quiero responder el tema de lo que es las fases, ¿no? La fase a nivel de la UGEL, la fase a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Eso entiendo con la finalidad de que pudieran alcanzar el nombramiento buena cantidad de docentes. Porque, ¿qué ocurre, no? A nivel de la UGEL, por OB, no hay la suficiente cantidad de plazas. Entonces, puede haber a nivel regional. Y si a nivel regional no hay, entonces puede haber a nivel nacional. Eso también tiene sus antecedentes. Ustedes deben recordar, o tal vez algunos no tenían esa posibilidad de saberlo, por ejemplo, por 2000, año 2000, 2001, 2002, 2003, varios docentes que habían aprobado la evaluación, a través de una disposición complementaria que salió, se fueron para buscar una plaza y nombrarse, obviamente, en Cusco, en Ayacucho, en Ica, que está cerca de Lima. Ahí lograron nombrarse y luego, posteriormente, se reasignaron. Entonces, esa parte también vamos a buscar introducir, pero de manera transitoria, porque como les digo, una ley no puede haber, no puede distinguir, eso vulneraría la Constitución. La Constitución establece la igualdad de toda persona, en todo aspecto, vulneraría, pero el fundamento, como les decía, es eso, ¿no? Que los procesos de nombramiento que se han dado hasta ahorita no se ha ejecutado. No se ha ejecutado para ustedes, ¿no? Ese es un aspecto justamente para introducir estos aspectos que van a ser de manera transitoria. Entonces, estoy anotando esos dos aspectos y espero que justamente, como decían ustedes, puedan alcanzar, porque ya el tema de los antecedentes, todo, como yo les he expuesto a grandes rasgos, eso ya está formado, eso ya está terminado, ya está concluido. Voy a agregar el tema de educación básica alternativa, cómo ENAI les da facilidades, y también un poco de lo que ha sido el año 2000, ¿no? Con los nombramientos que justamente ha sido para otras regiones, ¿no? Eso. Pero ya de la fórmula también, ya les he hecho alcance en qué consiste la fórmula, justamente que va a implementar este proceso, una evaluación práctica, en eso consiste, ¿no? Y ENAI, de hecho, que tampoco nosotros no podemos inventarnos, eso quería hacerles alcance. ¿Cuál sería, digamos, el parámetro? Las rúbricas, porque como les decía, cuando se plantea una norma, tiene que tener alguna base sólida, no podemos nosotros inventarnos. Claro, como les decía, ¿no? En las fases que les he explicado, aquí va a haber mejoras. De hecho que va a haber mejoras, ¿no? Lo que se hace cuando se presenta una propuesta, su nombre mismo lo indica, proyecto, es una propuesta. Entonces se puede mejorar en el camino, pero nosotros lo que tenemos que hacer es coherentemente, sólidamente sustentado, ¿no? ¿Por qué motivos? Para que, digamos, no pueda sufrir una variación sustancial en perjuicio de ustedes. ¿Alguna intervención más? Buenos días, asesor René. Le saluda la profesora Isidora Espesa. Para más o menos un poquito más aclarar lo que ya dijo mi colega Nancy,
Por ejemplo, por el orden de prelación. Se podría decir en un 70% de las especialidades que se dictan en los CEPROS hay títulos universitarios, ¿no? Y luego los que tenemos mayor problema somos los que somos docentes de cosmetología. ¿Por qué? Porque no hay una universidad que dé el título de cosmetología. Pero sí hay universidades que dan, por ejemplo, lo que es computación, lo que es mecánica, lo que es manualidades, ¿no? Como es la Universidad La Cantuta. Y entonces, cuando nosotros tenemos este contrato por orden de prelación, primero se le da el contrato a aquellos maestros que tienen el título en la mención a la especialidad que están postulando. Esa es la prelación A. En la segunda prelación, que es la B, están aquellos docentes o aquellos profesionales que tienen el título en pedagogía y aparte tienen un título universitario también a la mención que ellos están postulando. Por ejemplo, que es mecánica, computación, porque somos maestros de educación técnica, pues, ¿no? Nosotros preparamos a estudiantes en todo lo que es carreras técnicas para ser insertado al mercado laboral en corto tiempo. Pero nosotros, los maestros de educación técnico productivo, ¿cómo le digo? Se podría decir así, somos la última rueda del coche. ¿Por qué? Porque ahorita, con estas facilidades que hay ahorita por este orden de prelación, hay maestros de educación básica que ingresan a trabajar a los CEPROS con títulos que han estudiado en CEPROS, que ahorita se da el título técnico, ¿no? Que son de 2 años. Y como que hay una competencia desleal, se podría decir, porque en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y somos muchas las maestras de cosmetología, tenemos el título técnico de instituto, pero competimos con los títulos de CEPROS. Y todo eso, o sea, como usted acaba de decir, el tema tiene que ser bien, bien fundamentado, porque hay muchas debilidades al momento de tomar en cuenta este orden de prelación. Y como ya el profesor Wilfredo se ha manifestado que vamos a presentar un documento, y también al momento que el profesor Wilfredo le presente el documento, por favor que todo eso también usted lo tome en cuenta. Gracias, profesor, señor asesor. Sí, sobre la, ¿qué se llama? Intervención de la última compañera. Es cierto, hay reglas básicas que justamente se va a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una plaza X que está en concurso y primero que van a exigir es el título, ¿no? De antemano. O sea, aquí igualmente vamos a revisar en suma la norma de contratación, porque esa norma de contratación también está hecho en función a normas que regulan en mayor jerarquía, ¿no? O sea, no puede contravenir. Por eso es que han hecho de esa forma. O sea, sería algo ilógico que en una plaza X y que exista un docente que acredita este título, se pueda dar a otra persona por prelación. No, o sea, tiene que bajar así. O sea, el asunto es que acá esa prelación justamente pueda ajustarse a la realidad, al contexto distinto que se presenta, ¿no? Como ustedes mencionaban, por ejemplo, que son casuísticas de cosmetología, ¿no? Que hay un título técnico que se pide de institutos y hay otro que son de CEPROS. Entonces, eso tiene que estar bien definido. Entonces, aquí también vamos a tomar en cuenta para esta parte, para consolidar justamente la fórmula de la implementación de este concurso, la normativa de contratos. Y sobre eso, como ustedes han visto, las dificultades, porque no siempre las normas de contratación que han salido han sido, digamos, muy claras, ¿no? No contradictorias. Siempre ha habido problemas. A raíz de eso ha habido impugnaciones, han llegado a la vía judicial inclusive, ¿no? Entonces es lo que se trata de evitar. ¿Y quiénes son los que justamente conocen exactamente a ciencia cierta cómo han sido estos procesos de contratación? ¿En dónde ha habido problemas? Ustedes, ¿no? Entonces, por mi parte, también voy a tomar en cuenta ese orden de prelación, cómo se ha establecido en los procesos de contrato. Porque aquí la base, ¿en dónde vamos a encontrar, como decía hace un momento, ¿no? Ya lo adelanté, en la norma
justamente de ascenso de escala. Ahí está el modelo, cómo evalúa. Y ahora acabamos de ya también tomar como referencia en dónde toman en cuenta eso, en las normas de contratación, de educación técnico-productiva. Entonces, esos son dos insumos que van a permitir justamente consolidar, enriquecer justamente esta propuesta. En todo caso, al profesor Wilfredo le comprometemos para que nos alcance el documento. Reitero, el proyecto está desarrollado en lo que es todo lo que son las secciones que son, por ejemplo, la fundamentación, la exposición de motivos que nos piden, ¿no? El impacto de esa norma, todo está. Lo que falta es la fórmula, y para la fórmula, que es la parte medular, necesitamos justamente ese aporte de ustedes para que ya pueda consolidarse. Y una vez consolidado, también vamos a compartir con ustedes, ¿no? Para que no exista ningún inconveniente, ¿no? De repente pueden decir ustedes, bueno, esto hemos dicho y ¿por qué no está? O qué sé yo. Entonces, eso también va a ser así. Una vez que se tenga todo para poder ya enviarlo a la instancia que corresponde, vamos a poner en su conocimiento. Eso sería, en todo caso, mi intervención. Creo que ya estamos finalizando. Quedaríamos en Asesor que René, alcanzarían eso, ¿no? asesor René, tenemos, por ejemplo, yo tengo otra consulta. Por esto de que tenemos que tener un presupuesto para que se dé un nombramiento. Por ejemplo, nosotros más o menos es así a grandes rasgos que le puedo decir que un 70% de los maestros contratados a nivel nacional estamos en plazas presupuestadas. El 30% o exagerando el 40% serán docentes que están en plazas así por encargatura de dirección o por otras situaciones, ¿no? Pero más o menos eso es porque, por ejemplo, yo trabajo acá en Lambayeque, estoy en un CEPRO que 12 maestros somos contratados y solamente hay 4 nombrados. Tanto así, señor asesor René, que hay esta situación que se da de la doble percepción. Imagínese, hay tantas plazas en CEPRO que hay docentes que trabajan en 2 lugares, en 2 CEPROS. Imagínese, o sea, yo le doy ese rasgos. Inclusive cuando se dio la pandemia, del 2020-2021, habían docentes que trabajaban en 3 CEPROS. Trabajaban en la mañana, trabajaban en la tarde, trabajaban en la noche. Y entonces con esto lo que le quiero decir es que de que hay plazas en CEPROS, hay plazas. Quizás algunas especialidades tienen más y algunas están presupuestadas, asesor, están presupuestadas. Entonces nosotros no necesitaríamos, por eso por favor me explica, a mi criterio yo pienso que nosotros no necesitamos un presupuesto extra. Adicional, no, para nada. Porque ya tenemos el presupuesto. Con esto que le digo, que un 70-80% de maestros de CEPROS somos contratados en plazas presupuestadas. Entonces, después también, ese es uno. Y después plazas hay, asesor. Plazas hay, pero como vuelvo a repetir, hay especialidades que tienen más y hay especialidades que no. Entonces, ahí sería también la debilidad, ¿no? Pero por eso vuelvo a repetir, hay docentes que ahorita mismo están trabajando en dos CEPROS, o trabajan en un CEPRO y la otra lo hacen en básica, en educación básica, o algunos en institutos o algunos en universidad. O sea, hay esa gran oportunidad. Bueno, yo lo veo como una oportunidad que se da en los CEPROS por este mismo hecho que no ha habido nombramiento desde el 2011. Y también, pero debe haber nombramiento ya. Por eso creo que nosotros estamos, bueno, tengo esa esperanza de que un 50% podría decir que se puede aprobar esa ley que usted lo está redactando, porque tenemos muchos puntos a favor, asesor René. Gracias. A ver, para comentar sobre lo que dijo justamente último una compañera, ¿no? El tema
de los CEPROS, por ser una modalidad del sistema educativo, efectivamente, hay esas características particulares, ¿no? Eso debe ser, entiendo, una de las razones que el Ministerio pues no ha tenido esa posibilidad, ¿no? Ese interés de poder implementar, ¿no? Por esos problemas. Pero cuando justamente ya se implementa estos procesos de nombramiento, las cosas se aclaran, ¿no? El tema presupuestal en sí es una formalidad, o sea, la ley de presupuesto, por más que exista presupuesto, sí tiene que autorizar. O sea, no basta que esté presupuestado. La ley de presupuesto tiene que decirte, sí te autorizo para que exista nombramiento. Eso les decía. ¿Existe esa autorización de la ley de presupuesto para que se nombre? Sí. O sea, lo que quiero decirles es que no basta que haya presupuesto, sino que tiene que estar en la ley de presupuesto donde autorice justamente ese nombramiento. A eso iba yo. Y de hecho, ¿no? Si están ocupando plazas de personas, imagino que han cesado por diversos motivos, se han reasignado, son plazas presupuestadas. Algo más hay que agregar en ahí. Eso también es bueno, vamos a incluirlo. El tema ahora de la remuneración, yendo más específico, ¿no? Un docente contratado percibe equivalente a la primera escala. Entonces, ahí, por ejemplo, no puede haber ninguna observación de carácter presupuestal, porque como les decía, estos proyectos de ley va a la comisión de presupuesto para ver, ¿no? Si hay dinero o no hay dinero. Entonces, ellos lo que van a evaluar primero es, a ver, ¿está en la ley de presupuesto autorizado? Sí está autorizado. ¿Y habrá presupuesto? Obviamente que hay presupuesto. ¿Por qué? Porque esas plazas, como ustedes decían, son plazas que han dejado personas por diversos motivos. Entonces, no hay problema. Cuando ingresan a la carrera, con la primera escala, la remuneración en sí, la remuneración que percibe, la remuneración íntegra mensual, que es ya cuando tienen la condición de nombrado, ¿es lo mismo? Sí, porque eso es lo que han hecho los últimos, han actualizado, han equiparado a la primera escala, ¿no? Entonces, por ese lado, no va a haber ningún inconveniente. Más bien, quería aquí hacer presente a Wilfredo este tema, por ejemplo, que ha sido interesante, que también es un punto importante, ¿no? Es un aspecto fundamental para poder motivar, para poder sustentar este proyecto de ley, no solo en papel, sino cuando el congresista, el doctor Flavio Cruz, intervenga en la comisión, así como en el pleno, tiene que tener ejemplos concretos, y sería bueno, y eso es lo que se hace. Por ejemplo, me decía, ¿no? En esa institución donde labora, son 12 contratados y 4 nombrados únicamente. Esta realidad debe ser a nivel nacional. Entonces, como a modo de muestra nomás, por favor, de sus instituciones educativas, con Wilfredo coordinar y hacer alcance. Nosotros, a través de unos gráficos, justamente vamos a reflejar esa realidad. Eso no puede ser, pues, porque en sí, finalmente, hay una cosa que podemos decir entre nosotros, ¿no? Tienes inestabilidad. ¿Tu dedicación es lo mismo? No es lo mismo. O sea, estás pensando que va a llegar diciembre. ¿Y cómo será el año? Tienes una estabilidad a través de un nombramiento, tu perspectiva, tu pensamiento para mejorar la educación es distinto. Entonces, es bueno reflejar esta realidad. Muchos de ustedes, de sus compañeros, deben saber, a ver, ¿en qué porcentaje está la correlación entre nombrados y contratados? Y aquí ustedes me han puesto un ejemplo, ¿no? 12 contratados, apenas 12 contratados, apenas 4 nombrados, ¿no? Entonces, esta realidad, como decía, debe ser bastante y solo queremos algunos ejemplos más para que esto pueda ser útil para decir cuál es la realidad de los CEPROS a nivel del Perú en lo que respecta a la situación laboral, ya sea en la condición de nombrado o contratado, ¿no? Eso. Ya, en todo caso, si Asesor no... René, hay otro A ver, detalle. Nosotros en el año 2021, ha sido, creo, profesora Nancy, tuvimos una mesa técnica en el Ministerio de Educación, con el DITEM, en DITEM. Entonces ahí las personas que trabajan en ese momento, no sé si hasta ahorita seguirán, ellos desconocían que pensaban que nosotros los docentes de educación técnico productivo no teníamos los títulos pedagógicos o los títulos de la especialidad. Pensábamos que nosotros solamente trabajábamos con certificados. Pero yo le hago saber a usted, asesor René, que en un 80% de docentes tienen, fíjese, son profesores licenciados, tienen maestría, tienen doctorados, tienen una segunda carrera, tienen títulos de instituto tecnológico por esta misma prelación que se está dando. Y entonces, nosotros, como le vuelvo a repetir, asesor René, tenemos más del 50% para que esta ley que usted va a presentar o lo está preparando
de que se pueda a lograr este nombramiento con todas las alternativas que usted nos ha manifestado hoy día. O sea, cumplimos con todos los requisitos. Los maestros contratados de educación somos los que estamos más preparados, somos los que más tenemos títulos. Tenemos títulos hasta por gusto y tenemos capacitaciones todos los años. ¿Por qué? Porque esos certificados nos suman para alcanzar a los 100 puntos, que es lo que nos piden en los contratos de todos los años. Gracias, asesor René, por escucharme. Sí, entiendo de que tal vez el propio ministerio no maneja, digamos, una base de datos, porque la dirección técnica normativa es la que usted hace referencia, precisamente ve los temas legales, ¿no?, del sector de educación. Pero aquí lo que hay que, digamos, enfatizar es esto. La ley de la carrera pública magisterial, la ley 29944, precisamente regula la situación de docentes que tienen título. Eso no hay que perder de vista. O sea, no es posible por ningún lado que alguien que no tenga título pueda ser nombrado. Entonces, en este caso, ¿en qué está la diferencia? En que se busca justamente al orden de prelación. Sí o sí, aquí para el nombramiento es con título. Puede ser, como ustedes indicaban en su momento, ¿no?, que no tengan el título para esa plaza, pero sí tiene el título de licenciado para otra área, qué sé yo, pero complementariamente a eso, justamente es la que ha estado exigiendo el ministerio a través de las normas de contrato. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Que se diga de que no tienen título, será, pues, digamos, en la especialidad en la que justamente se están desempeñándose, pero de tener título profesional en educación es indudable. Inclusive ha habido un intento de modificar una norma para que se pueda permitir que otros profesionales puedan nombrarse. Eso ha habido un intento. Pero acá el nombramiento sí o sí es con título de profesor o de licenciado, ¿no?, que exige la norma. Entonces, complementariamente a eso, como hemos conversado, por orden de prelación sí pueden acreditar con otros títulos, con otra documentación que justamente pueda permitir ese nombramiento. Entonces, en ahí estamos claros, ¿no? Muy bien, creo que sería eso por el momento. La palabra. En orden, Me colega. gustaría participar porque soy de la región Piura. Buenos días, señor asesor, compañeras. Mira, con respecto a todas las opiniones que acabo de escuchar atentamente de las otras colegas, bien, la región Piura tiene otra realidad, así como las otras regiones. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades que de repente los colegas de la capital o donde existen universidades que están cerca para irse a capacitar. Es cierto, es una realidad que los maestros de educación técnico-productivo trabajamos en una especialidad que a veces no contamos con ese título, solamente especializaciones, capacitaciones, diplomados, pero sí con el título de profesor, como usted está diciendo, que es importantísimo. Entonces, he ahí cuando hablamos para el nombramiento, los requisitos y todos los documentos que se van a pedir para poder postular para una plaza de nombramiento. He ahí nuestra preocupación, región Piura, porque nosotros no contamos con universidades que nos hayan brindado esa oportunidad de estudiar, porque las ganas ahí están de superarnos, pero no hemos podido sacar otro título de universidad o de profesor en educación técnica en, por ejemplo, manualidades o en peluquería, panadería y pastelería, y así sucesivamente otras especialidades. No se ha podido porque no lo brindan. Entonces, la realidad es que se trabaja con certificaciones de CEPRO, certificaciones de otras instituciones, capacitaciones, especializaciones, ¿no? Entonces, yo digo, hay que manejar con mucho cuidado todos estos puntos porque lo que se busca es buscar un beneficio que sea equilibrado, justo, para todos los maestros de todas las regiones, ¿no? No simplemente que se beneficia un sector del Perú, un sector, unas regiones nomás, y el resto, ¿no? Entonces, yo pienso, como usted lo acaba de mencionar, que hay que coordinar con nuestro secretario y poder alcanzar ese documento y para que ustedes puedan tener ese informe, ¿no?, de cómo está la realidad.
Porque es muy cierto, existen muchos docentes, muchos maestros con títulos de licenciados, maestrías, doctorados, pero no en la especialidad de educación técnica, sino en la educación pues de sus especialidades en EBR. Es muy cierto, lo felicito, pero acá en la región no se ha podido tener esas oportunidades para estudiar en educación técnica, no lo hay. Entonces, por más que querramos, y dicen en Lima hay en la Cantuta, pero nosotros no somos de Lima, somos de Piura. Ahora, para ir a estudiar es todos los días, ¿no? No, es imposible, tendríamos que dejar de trabajar, instalarnos en la capital y ¿cómo hacemos, no? Si vivimos de nuestro trabajo. Pero en fin, bueno, son cositas, como usted dice, que hay que ir manejando, ir alcanzando también para que así a las finales la gran mayoría de maestros justamente y equitativamente logren este sueño anhelado. Muchas gracias. Señora Senor, buenos días. Soy la representante de Huánuco. Solamente quería para acotar lo que dijo en Denance nuestra colega, ¿no? No debemos, o usted quiero que sepa, que no se confunda el título de CETPRO con título de auxiliar técnico de un instituto. Justamente acá en la región Huánuco, la UGEL Leoncio Prado, este año hemos tenido problemas nosotros, mi persona ha tenido problemas. Yo tengo el título de cosmética dermatológica, yo soy profesora de cosmetología, que he estudiado 3 años en un instituto y lo han confundido con el título de auxiliar técnico de CETPRO. Entonces, en CETPRO solamente estudian 1 año y nosotros estudiamos 3 años. Y la jefa de personal ha confundido, decía, ¿no? Pero es título. Y con el título de CETPRO me quería ganar a mí, que yo ya estudié 3 años. Lo que quiero es eso, que quede bien claro, señor representante, asesor del congresista. Eso es lo que yo quiero bien para que vaya en el orden de prelación para nombramiento. Gracias. Ya, ¿alguna intervención más para, en todo caso, comentar sobre últimas apreciaciones? Alguien decía, ¿no?, que, bueno, están trabajando en 2 CEPROS, o inclusive dijeron en 3, ¿no? Bueno, en eso no podríamos nosotros objetar, porque ustedes tienen que recordar de que el tema justamente de poder percibir doble remuneración tiene un marco legal que está materializado en la Constitución. La Constitución se tendría que modificar. Les cuento simplemente a grosso modo. El tema de los médicos, con la situación de la pandemia había una urgencia, una necesidad de que los médicos trabajaran en 2, 3 turnos, o trabajar en un establecimiento X en Y también. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución solo permite que por función docente puedas tener 2 ingresos. Entonces, ¿qué han hecho? Han tenido que modificar con una ley justamente para que los médicos ahora también puedan trabajar en 2 establecimientos, pero excepcionalmente. La Constitución lo prohíbe para todos, pero excepcionalmente autoriza por función docente. Es por ese motivo de que entiendo, en algunos casos han estado en 2 CEPROS, pero estar en 3, no, eso es vulnerar la Constitución, la ley, ¿no? Eso no sé en qué sentido lo hayan hecho. En 2 sí, pero para trabajar en 2 sí, tiene que cumplir con 2 requisitos. ¿Cuáles son los 2 requisitos? No tiene que haber incompatibilidad horaria. O sea, en la mañana estoy en CEPRO A, también en la mañana en CEPRO B. Y el otro requisito es la incompatibilidad de distancias. Y entiendo que muchos han aprovechado durante la emergencia sanitaria que justamente se ha vivido todo 2020 y parte del año 2021, ¿no? Ahora hay una norma que ha salido en donde indica de que todos tienen que volver a la presencialidad justamente a partir del 1 de mayo, justamente se aplica eso. Hay unas excepciones únicamente, todos vuelven a la presencialidad. Entonces, ese aspecto cuando decimos que por qué, eso necesitaría una modificación a nivel de la Constitución. Por eso es que inclusive en algunas regiones yo conozco que hay docentes que están nombrados en EVA y en Educación Básica Regular. Ahí solo hay que observar 2 cosas. Tienen incompatibilidad horaria, tienen incompatibilidad de distancia. Esas 2 cosas. Si tienen incompatibilidades no pueden estar, pero la propia Constitución lo autoriza. O sea, eso tendría que hacerse una modificación de la Constitución. Eso como un comentario, porque eso a veces genera disgusto. De hecho, podemos decir que esto es injusto. En un tiempo en donde, digamos, el acceso al trabajo es muy escaso, entonces, ¿por qué se permite que trabajen en 2? Eso es injusto, pero es legal. ¿Por qué es legal? Porque está
previsto en la Constitución, tendría que modificarse. Ese es un aspecto que quería comentarles. Ahora, referido al tema justamente que comentaban, ¿no? A ver cómo va a ser ese orden de prelación que no han tenido la oportunidad, digamos, de poder estudiar. Hay una cosa que hay que acá también señalar, ¿no? Que la norma siempre es de carácter general, la ley, la propuesta es de carácter general. Y el reglamento eso es la que precisa, pero vamos a ver todos los modos posibles para que en la ley justamente pueda estar previsto eso. Y acá también ya les voy dando una salida, y eso ya se ha dado también. En educación básica alternativa es donde más se ha dado, ¿no? No tienes título, porque como les comentaba, ¿no? En educación básica alternativa no tiene título, nadie tiene título. Trabajan con título de educación básica regular. Y luego, en algunos procesos, ¿saben qué les ha pedido? Para acreditar, les ha pedido su experiencia. Entonces, acá tampoco vamos a decir, ¿no? De que, digamos, no tengo el título, pero tampoco he trabajado en CEPRO, pucha, ahí no, pues, ¿no? O sea, como les decía, la ley tiene que tener algún grado de razonabilidad, ¿no? Entonces, en ahí, por ejemplo, se puede consignar la experiencia, ¿no? O sea, plantear más o menos cuánto sería el mínimo, que si tú no tienes eso, pero como que tú te has desarrollado, te has desenvuelto en CEPRO, conoces la realidad ya, entonces puede ser un factor que complemente, aparte de las especializaciones, qué sé yo, el tema de la experiencia que tú tienes. O sea, alguien que está 5 años, 6 años, 7 años, la experiencia es casi muy importante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en algún periodo han tomado en cuenta para educación básica alternativa. Por el lado del título, nadie se iba a nombrar, nadie, porque ninguno tiene título expedido para educación de adultos, no tiene. Entonces, les ha pedido ya título de cualquier mención, de cualquier nivel, muy bien, pero adicionalmente, ¿qué tienes que agregar? Les dijo esa vez, ¿no? Tienes que complementar con tantos años de experiencia y con cursos, capacitaciones, qué sé yo. O sea, esa es una forma de buscar la salida, pero una característica que les puedo decir es que la ley no va a resolver casos particulares, porque si fuese así, pucha, no daría. Siempre va a haber, digamos, algunos espacios así que no va a poder ser coberturado, pero ya les estoy adelantándoles, vamos a hacer todos los esfuerzos juntando toda esa información para que ahorita, como estamos intercambiando, ese tema, por ejemplo, de que pueda ser un aspecto calificable como un requisito el haber tenido experiencia, ¿no? Pero eso, ¿con quién vamos a consensuar? Con Wilfredo. Por mí podría decir que sea 3 años, tal vez no es suficiente 3 años, podría ser 5, qué sé yo, para que pueda suplir esa deficiencia de que no tienen la mención en esa especialidad que justamente exige el CEPRO, ¿no? Muy bien, creo que estamos llegando a la parte final. Entiendo acá nosotros tenemos para seguir avanzando con nuestros proyectos, ustedes también tienen para hacer. Entonces, quedaríamos con Wilfredo en esos aspectos. Disculpe. Estaríamos esperando el Sí, documento señor para congresista. que nos alcancen a través del Bien, trámite señor regular asesor. del Congreso para que podamos tener eso, ¿no? Ya estaríamos a la espera nomás de eso, porque con Wilfredo yo conversé en 1 o 2 ocasiones. Hoy estamos conversando virtualmente, entonces, como les manifiesto, yo tengo ya ese esquema ya al 99% con los complementos que el día de hoy he escuchado, con eso más vamos a fortalecer el tema de exposición de motivos y lo que faltaría es consensuar la fórmula de implementación del nombramiento. En eso estaríamos quedando. Si hay alguna intervención más, a ver, les escucho. Buenos días, asesor René, soy la maestra Lilia. Realmente mi preocupación es grande porque debe ser justo después de tanto tiempo que no nos han dado la oportunidad. Pero mi pregunta es puntual. ¿En cuánto tiempo tendremos ya el que nos puede, lo que es el nombramiento, la fecha de nombramiento? ¿Es posible este año o cuánto tiempo estamos hablando? Porque hace mucho tiempo nos dicen sí va a haber, mi pregunta es ¿cuándo? Muchas gracias por su respuesta. Ya, a ver, es una inquietud natural, ¿no? ¿Quién no se va a preguntar cuándo? Yo les había dicho al inicio, ¿no? Las normas están dadas para que se implemente, sí están dadas, la ley de presupuesto y la ley de la carrera pública. Este año para educación básica regular está autorizado. CEPRO, Educación Técnico Productiva, es parte del sistema educativo, está autorizado. ¿Qué es lo que falta? Acá en CEPROS, una norma que pueda permitir justamente ese nombramiento. Entonces, este año, según lo que tenemos entendido, el Ministerio de Educación ahorita, ¿qué es lo que ha hecho? Ustedes habrán escuchado, ha emitido una nueva norma de reasignaciones, donde va a haber un desplazamiento, como se dice, a gran escala de los docentes, previo ¿para qué?
para el proceso de nombramiento. Entonces, lo que aquí hay que establecer es esto. El tema de la prueba única nacional ahorita es la que está vigente. Si quisiera el Ministerio de Educación implementar ahorita, entonces lo haría con una prueba única nacional. Y la etapa descentralizada está a cargo de las instancias de gestión educativa descentralizada, que también está dado. Ahorita el Ministerio, imagino que está preparando, porque es el ente que tiene que justamente implementar esto, está preparando la directiva para el proceso de nombramiento, porque no necesita que salga una ley. Para lo que hacía el Ministerio, en este caso para Educación Básica Regular, no necesita que salga una ley. Tiene una ley de presupuesto, tiene la ley 2944. El tema es el asunto de ustedes. Entonces, la preocupación está en que estos insumos que estamos pidiendo, lo más pronto pueden alcanzar. El nombramiento entiendo que lo harían, si es que esto se debate en el Congreso, conjuntamente con lo que es educación básica regular. O sea, ustedes saben, esto genera, como se dice muchas veces, despliegue, ¿no?, de personas que lo hacen, ¿no?, a raíz de los problemas que ha ocurrido. Entonces, yo pienso que este año van a ser la convocatoria. Este año van a ser la convocatoria para el proceso de nombramiento. Entiendo, tal vez ajustando los plazos, podría ser para noviembre, diciembre y la vigencia para el próximo año. Pero ahorita el Ministerio ya inició. ¿Cuál es la fase, la actividad que va a dar pie al nombramiento? El tema de reasignaciones. El Ministerio no puede decir ahorita llevo el nombramiento. ¿Por qué? Porque primero quiere reasignar. Eso es lo que ustedes seguramente han escuchado al ministro y eso lo ha materializado con una norma técnica. En el mes de mayo se implementa todo lo que es proceso de reasignaciones. ¿Camino a qué? Camino al proceso de nombramiento. Entonces, en el caso de nosotros estaría este tema de modificar para que también cuando se convoque se implemente también a la par para educación técnico productiva. Eso sería. Asesor, muchas gracias por sus palabras de aliento. Sobre este tema, la verdad que no hemos hablado con documentos, pero estoy segura que las 5 firmas que usted necesita de los congresistas, yo estoy segura que contamos con el maestro Alex Paredes y con el profesor Edgar Tello, porque ellos tienen conocimiento de nuestra situación. Y nos faltaría nada más 2 congresistas que nos pueda apoyar en la firma que usted necesita, ¿no? Porque usted dijo que necesita 5 congresistas, ¿no? La firma de 5 congresistas. Entonces tendríamos que trabajar como hormiguitas en el proyecto que usted está trabajando, ¿no? Mandarle todos los temas que hemos hablado hoy día para que usted lo pueda agilizar y, como usted dice, Dios mediante, ¿no?, podamos estar participando en el nombramiento junto con los colegas de educación básica. Muchas gracias por esas noticias buenas y que siempre tenga un buen día, asesor René. Y saludos pues al congresista Flavio por esta empatía con nosotros, los maestros contratados de educación técnico productivo, CEPROS. Buen día, gracias, asesor René. Muy bien, en todo caso, reafirmar, ¿no?, el compromiso del congresista, el doctor Flavio. Ustedes entenderán que él es uno que ha estado en el sector educación y, bueno, tienen esa oportunidad, ¿no?, de que él es docente de educación técnico-productiva. O sea, con mayor razón, eso ha sido siempre su preocupación. Ha estado permanentemente aquí en el equipo que trabajamos, indicándonos, ¿no?, ya cuál es el avance. Entonces, por ese lado, no tengan ustedes ninguna posibilidad de que puedan sentirse desamparados. El congresista está plenamente identificado con ustedes. De las firmas también, no solo vamos a obtener 5, vamos a presentar con más firmas. Eso, pierdan cuidado de eso, ¿no?, esa parte, ¿no? Entonces, con Wilfredo quedamos en que podamos comunicarnos a través del WhatsApp y ya me comunicarías, Wilfredo, cuándo me estarías alcanzando sobre algunos encargos que se te ha dado para que ya coordinemos antes de hacerlo alcance al vocero, para que también ustedes puedan tener justamente esa parte de la fórmula, porque el tema de los motivos de la exposición que he sustentado, eso ya está terminado. Faltaría 1% tal vez agregarlo, eso nomás, y estaríamos consensuando con los aportes de ustedes para la fórmula. Entonces, eso sería todo. Wilfredo, muchísimas gracias a todos ustedes que están presentes justamente en esta reunión virtual. Siempre el reconocimiento a nombre del congresista y dispuesto para poder, no solo en este tema, sino en temas que tengan ustedes algunos problemas de carácter previsional, siempre para orientarles aquí desde el despacho del congresista Flavio Cruz. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Ya, Wilfredo, nos comunicamos contigo.
Sí, señor René, más bien muy agradecido por esta información y agradecerles también y a todos los colegas que han estado presentes de diferentes regiones. Estaremos en coordinación, señor René, y muchísimas gracias. Muy buen día a todos y que tengan un bonito día. Gracias, hasta otra oportunidad.